Los medios y el poder. ¿Quién gana y quién pierde en la narrativa? ¿Alguna vez te has preguntado quién decide qué historia se cuenta y cuál se oculta? No es una pregunta menor. De eso depende lo que pensamos, lo que creemos y hasta por quién votamos. Soy José Fernando Montoya y esto es JF Sin Vendas. Ver, pensar, cuestionar. El poder de contar la historia desde que existe la prensa. Quien controla la información, controla el relato del mundo. Antes, unos pocos medios decidían qué era noticia y qué no. Y en Colombia, como en muchos países, esos medios estuvieron y aún están ligados a grandes grupos económicos, políticos o religiosos. No es casualidad, el poder siempre ha necesitado voceros. En los 80 y 90 bastaba una portada para fabricar héroes o villanos. Hoy, con las redes, el tablero cambió, pero no tanto como parece. Ahora hay más voces, sí, pero también más ruido, más manipulación disfrazada de opinión, más tendencias diseñadas para dirigir la conversación, la alianza entre medios y poder. Cuando un medio depende de grandes anunciantes, bancos o conglomerados, ¿puede ser realmente libre? Miremos un ejemplo cercano. Durante años, ciertos canales han defendido reformas impopulares, presentado paros como bloqueos vandálicos y minimizado abusos de autoridad. Mientras tanto, las voces que cuestionan esos relatos son tratadas como radicales o enemigos del progreso. Y no es solo aquí, pasa en Estados Unidos, en Europa, en América Latina. El patrón es el mismo. El poder económico influye en el poder político y ambos moldean la percepción pública a través de los medios. Las redes, libertad o nueva jaula. Las redes parecían la solución. Cualquiera puede opinar, cualquiera puede informar, pero las plataformas también tienen dueños, algoritmos y agendas. Lo que se muestra, lo que se oculta, lo que se viraliza no es casual. El nuevo poder no está solo en los micrófonos, está en los datos, en los clics, en el tiempo que pasas mirando una pantalla. Según estadísticas recientes, más del 70% de los colombianos se informan principalmente por redes sociales. Eso significa que la batalla por la verdad se libra literalmente en nuestros teléfonos. El ciudadano frente a la narrativa. Y ahí entramos nosotros, el ciudadano común, el que trabaja, el que paga impuestos, el que vota con lo que escucha. Nos han enseñado a consumir información, no a analizarla, a reaccionar, no a pensar. Pero si no aprendemos a cuestionar, alguien más pensará por nosotros. No se trata de creerle a un lado o al otro. Se trata de mirar con criterio, de revisar fuentes, de no quedarnos con el titular que más nos gusta. Porque la manipulación no siempre grita, a veces susurra lo que queremos oír. Hoy, más que nunca, necesitamos una ciudadanía despierta, que no repita, sino que cuestione, que no consuma noticias como entretenimiento, sino como herramienta de conciencia. Porque cada titular tiene dueño, cada silencio tiene un motivo y cada palabra que se pronuncia deja fuera otras 100. Ver, pensar, cuestionar es el camino. Porque solo cuando entendemos quién gana y quién pierde con cada historia, podemos empezar a escribir la nuestra. El poder cambia de forma, pero no de objetivo, seguir controlando el relato. Por eso,
Más que nunca necesitamos ciudadanos despiertos, incómodos, difíciles de engañar, ver, pensar, cuestionar. Esa es la verdadera libertad de expresión, la que nace en la mente de quien no traga entero. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete, dale me gusta y compártelo no para seguir una voz, sino para multiplicar las voces que el poder no puede callar.